Bendecido y amante Padre Celestial, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y el poderío por siempre jamás. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que sean palabras tuyas las que salgan de mi boca. Te lo suplico, bendito Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lágar? He pisado yo solo el lágar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías 63, del 1 al 4. ¿Te has dado cuenta de lo cerca que estamos de entrar en la gran tribulación? Hoy en día hay un montón de señales de la profecía bíblica cumpliéndose ante nosotros. Hay muchos cambios en el mundo, y Cuba pronto tendrá el suyo. Pero no se trata de solo Cuba, sino que algunos países de la región también. Esto es un asunto de control mundial. La resiliencia de los cubanos, en medio de la escasez de combustible, los apagones y la falta de recursos, es cada vez más evidente desde el extranjero. Este mecánico usando carbón vegetal para arrancar su carro. Mi tío, que fue mecánico y que me enseñó los primeros pasos de esa técnica, ¿no? Nunca lo implementé porque no hizo falta. Ahora, como la crisis de combustible que hay. Otros inundando las calles de La Habana desde hace semanas en bicicletas. Hubo que recurrir a la bicicleta porque como el combustible está muy caro, ahora mismo es más factible moverse en la bicicleta. Este reparador de bicicletas dice que ha aumentado su trabajo. El problema es la escasez. Después del problema del petróleo, esto ha sido como una explosión, ¿no? Pero ahora no tengo piezas para poder ayudar. Ante la adversidad, algunos cubanos se las ingenian con paneles solares, pero las dificultades parecen sumar con las horas. Para las personas mayores, cada día es una odisea. Yo vivo en el piso 17 de este edificio. Salir, regresar y saber que tengo que subir 17 pisos y cuando llego no hay agua porque no ha habido corriente en todo el día. Para los niños, solamente llegar a la escuela es un desafío. Hay niños que ni siquiera pueden salir de sus casas. Este video compartido por un periodista se viralizó. ¿Saben lo que es? Pasarse una noche entera sin tener que comer nada y levantarse a las 5 de la mañana para no comer nada tampoco. Mira esto, ven, cocinando en la azotea. Es un padre cocinando con leña en la azotea de un edificio para darle de comer a su familia. Son las cosas que obliga a este país a uno. Esto hace el pueblo de Cuba, escribe. Y le pregunta al dirigente cubano Díaz-Canel cómo cocina él. Mientras crece el rechazo al gobierno, se alimenta también la esperanza de un futuro mejor. La historia se ha detenido en La Habana y lo que vas a escuchar hoy es la confirmación oficial del colapso final del sistema que oprimió a Cuba durante 67 años. El socialismo, como modelo económico y social, ha muerto técnicamente en la isla y Díaz-Canel lo sabe, aunque intente ocultarlo tras discursos vacíos de resistencia inexpugnable. Las fuentes más confiables dentro de la administración y los datos económicos que el régimen intenta censurar revelan una realidad brutal. La mítica libreta de abastecimiento, el último símbolo de control que mantenía al pueblo encadenado a la miseria, ha dejado de funcionar porque el Estado ya no tiene divisas para importar ni el arroz ni los frijoles básicos. Estamos ante un escenario de hambre generalizada que el gobierno no puede detener y que los propios militares, a través del conglomerado Gaesa, están capitalizando para salvar sus propios intereses dolarizados, abandonando a su suerte al pueblo y al propio Díaz-Canel. Se cumplen 36 horas del apagón total en Cuba y la cosa no mejora. Apenas el 50% de la isla tiene luz. Pero atención, que la oscuridad no es solo por la falta de corriente, es el reflejo de un sistema que cae a pedazos. Ya van 12 días de un estallido social que no para. Los cubanos perdieron el miedo, sacaron las cacerolas y están en las calles gritando lo que ya todos sabemos. Están hartos del régimen y de tanta injusticia.
Creo que Cuba, sé que es a su manera para, ya sabes, el turismo y todo lo demás, es una isla hermosa, clima estupendo. No están en una zona de huracanes, lo cual es agradable para variar, ¿sabes? No nos estarán pidiendo dinero para huracanes cada semana. Pero creo que Cuba, mira, al final, ¿sabes? Toda mi vida he estado escuchando sobre los Estados Unidos. Está en Cuba. Sí. ¿Cuándo lo hará Estados Unidos? Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería eso es un gran honor. Tomar Cuba, de alguna forma sí, tomar Cuba. Quiero decir, ya sea que la libere, la tome. Creo que podría hacer lo que quisiera con eso, si quieres saber la verdad. Son una nación muy debilitada en este momento, lo han sido durante mucho tiempo. Unos líderes muy violentos, líderes muy violentos. Castro fue un líder muy violento, su hermano es un líder muy violento. Sí, quiero decir, Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político y gubernamental que no puede arreglarla, así que tienen que cambiar drásticamente. Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente drástico, no lo va a arreglar, así que tienen que tomar grandes decisiones allí. Pero secretario Rubio, ¿apoya usted, y sé que esto depende del Congreso, pero apoya usted aliviar el embargo comercial a Cuba si obtienen más cooperación de ellos? Bueno, no voy a discutir sobre lo que hablaríamos o no. Basta decir que el embargo está vinculado al cambio político en la isla. La ley el embargo está codificado, pero el punto es que su economía no funciona. Es una economía no funcional. Es una economía que ha sobrevivido. Por 40 años esa revolución, ni siquiera es una revolución. Eso que tienen, ha sobrevivido con subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que están en muchos problemas y las personas a cargo están ellos no saben cómo arreglarlo, así que tienen que poner a nuevas personas a cargo. Eso es lo que tiene que cambiar. Y la relación que tenemos con Venezuela ha sido, creo que casi podrías decir increíble, ha sido muy buena. Ha sido bueno para Venezuela y ha sido bueno para nosotros, y felicito al equipo de béisbol venezolano porque fue una gran victoria. Cuba más México, estado 33. Y si te dijera que hay un escenario en el que Cuba deja de ser Cuba para convertirse en parte de México, no es una teoría conspirativa, no es una exageración, y lo que estás a punto de ver está generando un shock total a nivel internacional. En este momento hay información circulando que podría cambiar por completo el equilibrio de América Latina y también la relación con Estados Unidos. Mira la noticia que está en pantalla, porque esto acerca más la posibilidad de que Cuba podría unirse a México como su estado número 33 y que el embargo quede definitivamente atrás. Detrás de eso hay intereses, presión internacional y decisiones que podrían impactar en todo el mundo. Atención, última hora. La tensión en el Caribe alcanza un punto de ebullición. Lo que comenzó como un pacto de solidaridad entre México y Rusia para blindar a una Cuba en crisis se ha transformado en un enfrentamiento directo con la Casa Blanca. Todo cambió en el instante en que Donald Trump, con una contundencia que hiela la sangre, lanzó su amenaza más directa y peligrosa hasta la fecha, la posibilidad de tomar Cuba por la fuerza. Esta no es una simple bravuconada diplomática, es una declaración que ha puesto a todo el continente en alerta máxima y ha forzado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a caminar sobre una cuerda floja con el abismo de una crisis económica y diplomática a ambos lados. La soberanía de México y el destino de Cuba penden de un hilo. Después de Venezuela, Estados Unidos se concentra en Cuba y Nicaragua. Sanciones y restricciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en Cuba, presión y negociaciones condicionadas. ¿Habrá un movimiento más contra Nicaragua? ¿Se repite la misma estrategia en la región? Luis Quiñones respondió si esto ya es una ofensiva en América Latina. En Nicaragua yo no creo que vaya a ser necesario, ya que realmente sí tienen aviones modernos, pero hemos visto que los aviones rusos los tumbamos rapiditos. Veamos lo que sucedió en Irán. Mandaron los mejores aviones, ni siquiera detectaron a los F-35 y se los tumbaron. Así que esto va a ser más, tal vez sí tengamos que tomarnos unas acciones más decisivas, y recordemos de que Noriega también tiene unos cargos criminales, como lo tenía Maduro. O sea que cuando estemos preparados se van a abrir esos cargos, se van a hacer públicos, entonces podríamos tener la justificación de decir, así como arrestamos a Maduro,
ahora se va, que Noriega le vaya a hacer compañía, que eran tan buenos amigos. Todos los ojos están puestos en Cuba mientras el mundo espera ver qué sucederá con los líderes y el pueblo de la nación insular caribeña. El presidente Trump busca acciones mientras líderes permanecen firmes desafiando. A primera vista, la vida en La Habana, capital de Cuba, parece familiar. La famosa Avenida Malecón junto al mar, los edificios coloridos y los coches antiguos. Pero estas calles parecen más tranquilas que hace unos meses. Disfrazar una ciudad y una nación ahora en crisis. En mi casa no ha vuelto a encender la luz y hemos estado unas 12 horas sin luces y planeo afrontar el día como siempre, como hacen los cubanos. Este país enfrenta su tercer masivo apagón eléctrico desde diciembre. La falta de gasolina ha detenido la mitad de los camiones de basura en La Habana. Montones de basura se derraman en las calles históricas y a medida que se pone el sol, una oscuridad ahora rutinaria toma el control con 10 millones de personas sin luz, calles oscuras y sin electricidad para cocinar la pequeña comida que la gente puede encontrar. Somos dos ancianos de 70 años con enfermedades que nos complican. Nuestra comida se ha arruinado. Hirviendo pollo en trozos, intento salvar algo de comida ante lo pésimo. Muy malo, no nos queda nada, lo estamos haciendo muy mal y solo quiero morir para poder descansar un poco de este país. Que Dios me perdone por hablar así. Cuba ha lidiado durante mucho tiempo con cortes de energía, un sistema que se mantiene por una red eléctrica envejecida, las sanciones estadounidenses y la escasez de combustible fue paralizada aún más después de que una incursión estadounidense en Venezuela, aliada de Cuba, llevó a un bloqueo energético total y a una intensificación de las amenazas del presidente Trump. Los cubanos han estado sufriendo apagones que duran más de 20 horas seguidas. Se están cancelando cirugías, las panaderías están cambiando a leña. Y el presidente de Cuba salió en la televisión nacional para anunciar algo que hace solo unas semanas nadie esperaba. Probablemente puedas adivinarlo. El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Para Cuba esto fue catastrófico. La administración Trump dice que el uso del ejército estadounidense para adquirir Groenlandia es, citar siempre, una opción, mientras el presidente pone sus ojos en el territorio danés. Para mejorar aún más nuestra seguridad nacional, mi administración recuperará el Canal de Panamá y ya hemos comenzado a hacerlo. Justo hoy una gran compañía estadounidense anunció que están comprando ambos puertos alrededor del Canal de Panamá y muchas otras cosas que tienen que ver con el Canal de Panamá y un par de otros canales. El Canal de Panamá fue construido por los estadounidenses para los estadounidenses, no para otros, pero otros podrían usarlo. Pero fue construido a un costo tremendo de sangre y tesoros estadounidenses. 38,000 trabajadores murieron construyendo el Canal de Panamá. Murieron de malaria, murieron de picaduras de serpientes y mosquitos. No es un buen lugar para trabajar. Los pagaron muy bien por ir allí sabiendo que había un 25% de posibilidades de que morirían. El proyecto más caro que se ha construido en la historia de nuestro país, si se trae a los costos modernos, fue regalado por la administración Carter, por Bill Ellis, pero ese acuerdo ha sido violado muy severamente. No se lo entregamos a China, se lo entregamos a Panamá y lo vamos a recuperar. La ruptura en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos está siendo más expuesta. La relación económica entre Canadá y Estados Unidos ha terminado. El dominio energético de Canadá parece más inestable de lo que esperaba. Y si me preguntas, Mark Carney está en un colapso total. Es decir, hay que ver el contexto aquí. Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo energético de $56,000 millones con Japón, bloqueando las exportaciones de petróleo y gas a una escala con la que Canadá no puede competir en este momento. Y no son solo números en papel. Japón busca incrementar sus compras de energía estadounidense como muchos otros países, deseando además más petróleo de Alaska. El entusiasmo por el gasoducto de GNL de Alaska es notable. Hay muchas ofertas alrededor de eso. Este trato altera profundamente la economía y el alcance global de Canadá.
Compañías como Toyota y Honda no solo fabrican automóviles aquí, sino que apoyan a miles de empleos canadienses. Sin embargo, con su pacto con Estados Unidos, Japón parece mostrar más confianza en Estados Unidos que en nosotros, para mantener la estabilidad en la cadena de suministros. Las promesas de Canadá, en su mayoría gestos diplomáticos, estrechos de manos, palabras cálidas, sin agentes comerciales reales para respaldarlo. Y ver a Japón, un país que literalmente depende de nuestra energía, volviéndose hacia Estados Unidos, es como un puñetazo en el estómago. Pero la ironía es asombrosa. Eso es la liberación de más de 23 millones de barriles de petróleo para hacer frente al suministro mundial actual. ¿Estás seguro de eso? Todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren, ya sabes, a pesar de que los ayudamos tanto. Tenemos miles de soldados en diferentes países de todo el mundo y ellos no quieren ayudarnos. No necesitamos ayuda, ya sabes, tenemos esa guerra. He sido procesado durante mucho tiempo en lo que a mí respecta. Casi desde el primer día hemos eliminado muchas de estas cosas. Básicamente eliminamos a la Marina en un par de días. La quema de refinerías hoy genera temor de una guerra mayor y alza en precios energéticos. Irán lanza ataques contra yacimientos de petróleo y gas en todo el Golfo. Nuevo vídeo que muestra humo saliendo de refinerías atacadas en Cuba y Arabia Saudita Irán admite que atacó el mayor yacimiento de gas natural licuado del mundo en Qatar después de que Israel bombardeara su mayor instalación de gas. El presidente Trump dijo hoy que habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Dije que no lo hiciera y no lo hará. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien. Es cierto que lo coordinamos, pero hay ocasiones en que hace algo que no me gusta, por eso no lo hacemos. Esta noche Netanyahu está de acuerdo. El presidente Trump que pospusiéramos futuros ataques y nos estamos resistiendo. Y el Pentágono ha pedido hoy más dinero. Se necesita dinero para malas. Una petición de $200 millones a la Casa Blanca. Israel actuó solo contra el compuesto de gas de Islavia. El hecho número 2. El presidente Trump nos pidió que esperáramos futuros ataques y estamos aguantando. Estamos borrando su base industrial de una manera que no hicimos antes. Las defensas aéreas de Irán son inútiles. Su marina se encuentra en el fondo del mar. Hoy golpeamos la otra parte de su marina en el mar Caspio. Su fuerza aérea está casi destruida. En cuanto a los picos de aumento de los precios del petróleo, ¿sabes qué es un pico? ¿Sabes lo que es un pico? ¿Sube y baja? Los estadounidenses están trabajando muy duro y estamos tratando de ayudarlos de todas las maneras que podamos para abrir el estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump suspendió temporalmente el miércoles una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en la guerra. La decisión de Trump de emitir una exención de 60 días a la ley Jones levantaría durante este periodo la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses. La ley de 1920 tenía como objetivo fomentar la construcción naval estadounidense, pero sus críticos sostienen que obstaculiza el libre comercio y ha encarecido los costos para los consumidores. La última medida de Trump busca mitigar las disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero, derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca Caroline Leavitt en un comunicado. La acción permitirá, según la Casa Blanca, que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante 60 días. Según datos del grupo automovilístico AAA, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido más de un 27% desde el inicio de la guerra. Y esta mañana el presidente Trump advirtió que va a eliminar uno de los principales yacimientos de gas de Irán si el régimen continúa apuntando a las instalaciones energéticas. Ayer un ataque iraní golpeó una instalación crucial de GNL en Qatar después de que Israel golpeara el campo de gas iraní South Pars, que es uno de los más grandes del mundo. El comandante en jefe también lo dijo. Estamos un par de semanas en esto ahora. Creo que la misión está casi cumplida y creo que llegará a su fin muy pronto. Finalmente, los cuerpos de 6 militares caídos han sido devueltos al Estado. Algunas fotografías de eso detrás de mí aquí. Fueron asesinados en Irak mientras repostaban combustible en un avión. Estaban volando estrellados. Estas fotografías difundidas de la ceremonia de transferencia digna a la que asistieron el presidente y otros miembros de su gabinete. Ellos le llaman el patio trasero de Estados Unidos. Y le llaman el patio trasero a América Latina. Y por eso buscan apoderarse de su patio trasero. Esto es bíblico, porque Estados Unidos es la que obliga al mundo entero
a adorar el mandato del Vaticano en Apocalipsis 13. Ellos simplemente se están empezando con el Medio Oriente y con su patio trasero, incluyendo a Canadá y otros países. Deben controlar toda la economía para entonces hacer lo que quiera con los países y obligarlo a guardar la marca de la bestia, si no, no podrán comprar ni vender. Por eso imponen todos estos aranceles a los países, para que se hagan más pobres todavía. Se avecinan días de mucha hambre. Se avecinan días donde la gasolina y el gas serán un lujo para unos pocos. Se avecina un día en el que el mundo ya no se sentirá estable. Un día en el que todo aquello en lo que la gente alguna vez confió y se siente cómoda, comenzará a desmoronarse justo antes de sus ojos. Los sistemas que antaño brindaban una sensación de seguridad, gobiernos, economía y tecnología, comenzarán a fallar bajo la presión. No todos a la vez, sino gradualmente, y esto ya lo estamos viendo. Entonces de repente, lo que antes era inusual se volverá la norma. Los desastres no ocurrirán una vez al año, sino una y otra vez. Lo estamos viendo ya. Los acontecimientos pasarán muy rápido y lo estamos viendo ya, tal como nos lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. El miedo ya ha dejado de ser algo ocasional. Se ha convertido en la atmósfera misma del mundo. La gente percibe que algo anda profundamente mal. Lo pueden sentir, hablan de ello, intentan explicarlo, pero muchos siguen negándose a mirar a Dios. Es tiempo que en medio de toda esta oscuridad, en medio de un mundo que se hunde cada vez más en el caos, se alcen voces, no voces de celebridades, ni de políticos, ni de influencers con millones de seguidores, sino las voces de los escogidos enviados directamente por Dios, esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos se mantendrán firmes y valerosos en un mundo que odia todo lo que ellos representan. Proclamarán la verdad en una época en la que la verdad es rechazada. Llamarán a la gente al arrepentimiento mientras el juicio ya se está desatando a su alrededor. Y lo más impactante de todo, el mundo no los aclamará. El mundo no los escuchará. El mundo nos odiará. Tanto así que finalmente querrán asesinarnos. El mundo entero se regocijará cuando se proclame la pena de muerte para los que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La gente celebrará, intercambiarán regalos, tratarán sus muertes como si fueran una festividad mundial. Imagínense eso, un mundo tan endurecido, tan reacio a Dios, que celebre incluso la muerte de los mensajeros de Dios. Pero lo que sucederá a continuación sacudirá la tierra entera, porque incluso en un mundo que lo rechaza, Dios seguirá teniendo la última palabra. Y esto plantea una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Cuando la verdad se vuelva impopular, cuando mantenerse firme por Dios tenga un precio, ¿seguiremos firmes? Ya está pasando y nos llaman fanáticos religiosos, teóricos de la conspiración, cuando queremos obedecer a Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Saben? La tibieza se ha vuelto tan normal que hoy en día, cuando tú eres un cristiano bíblico, ya lo ven como un extremo. El libro del Apocalipsis no describe una serie de acontecimientos aleatorios. Revela un cronograma divino, el plan de Dios para el capítulo final de la historia humana. A este periodo se le suele denominar la Gran Tribulación, un lapso de un tiempo corto que el mundo jamás haya visto. El propio Jesús advirtió acerca de ello. Él dijo que habría un tiempo de tribulación como nunca antes se ha visto y como nunca más se volverá a ver en la tierra. Este no es un lenguaje simbólico destinado a entretenerte. Es una advertencia. Durante este tiempo, Dios comienza a derramar su juicio sobre un mundo que lo ha rechazado continuamente. El libro de Apocalipsis describe estos juicios en 3 oleadas. Primero, los juicios de los 7 sellos. A medida que se rompe cada sello, un nuevo juicio se desata sobre la tierra. La guerra, el hambre, la muerte y la destrucción comienzan a extenderse. Luego vienen los juicios de las 7 trompetas. Cada toque de trompeta desata algún mal aún más severo. Desastres naturales como nunca hemos visto.
colapso ambientales y una devastación generalizada mundialmente. Y finalmente, los juicios de las 7 copas, el derramamiento más intenso y definitivo de la ira de Dios. Esto no es un caos sin propósito, no es una destrucción aleatoria, es el juicio divino contra el pecado. Verán, la primera vez que Jesús vino, lo hizo como un cordero, lleno de gracia y misericordia y perdón. Estamos en la era de la gracia, pero el Apocalipsis nos muestra que cuando Jesús regrese, vendrá como un león rugiente, como un juez justo, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los verdaderos mensajeros de Dios no suavizarán la verdad para hacerla más aceptable y más cómoda a los impíos, ni a los tibios tampoco. Declararán a aquellos que el mundo necesita escuchar desesperadamente. Dirán: arrepiéntanse, vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Pero la tragedia radica en esto. La Biblia deja claro que muchos se negarán a escuchar. El Apocalipsis describe un mundo en el que las personas preferirán esconderse de Dios antes que rendirse a Él. Dice que la gente clamará a las rocas y a las montañas para que caigan sobre ellos y los escondan de la presencia de nuestro Dios. Imagínense tal grado de dureza de corazón. No solo les dirán a las piedras que los escondan en el momento en que Jesús regrese, sino que se esconderán literalmente detrás de cualquier comodidad que la vida le tenga ahora, y preferirán unos meses donde se le permita comprar y vender en lugar de sufrir con los escogidos de Dios. No se trata de ignorancia ni de confusión, sino de un rechazo absoluto a Jesús. Incluso ahora que ven los juicios apenas empezando, incluso ahora que ven las profecías cumpliéndose, se están negando a arrepentirse. Imagínense en esos momentos cuando llegue el momento de la gran verdad, de probar a los que verdaderamente están dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Y esto es lo que hace que el último llamado, conocido como el fuerte pregón, sea tan poderoso y tan desgarrador, porque los elegidos de Dios no están predicando simplemente a un mundo perdido, están predicando a un mundo resistente, un mundo que ve la verdad pero elige rechazarla, un mundo que experimenta las consecuencias del pecado pero se niega a apartarse de él. Dios está a punto de derramar su ira, pero antes nos está advirtiendo porque queda muy poquito tiempo de gracia. Esta es la advertencia final. Estamos en el tiempo del último llamado. Ese es el tiempo de predicar porque somos la voz de Dios clamando en medio del juicio. Aún nos queda un poquito de tiempo para volvernos a Dios, pero como veremos no todos escucharán, y es ahí donde esta historia se vuelve no solo profética, sino profundamente personal. Porque la misma pregunta que el mundo enfrentará entonces es la misma pregunta que nosotros debemos responder ahora. Cuando Dios llama, ¿escucharemos? Es como si Dios estuviera diciendo: no enviaré lo peor hasta haberle dado primero la oportunidad de volverse a mí. Antes de que las cosas alcancen su punto de mayor intensidad, antes de que el mundo entre en lo que Jesús llamó la gran tribulación, Dios coloca voces sobre la tierra, voces que no pueden ser ignoradas, voces que no pueden ser silenciadas, al menos no todavía. Por eso hago tanto énfasis en que nos concentremos en el mensaje de los 3 ángeles, porque los meses que nos quedan se pueden contar. Nos quedan menos de 60 meses. Mi Señor no tarda en venir, pero también la muerte puede alcanzarnos antes. Así que no mueras antes del 2030. Este es el tema que tengo para el próximo sábado, si nuestro Dios lo permite. Durante 3 años y medio estaremos rebosando con una triple porción del Espíritu Santo al caernos la lluvia tardía. Permaneceremos firmes, predicando, advirtiendo, llamando a las personas a volverse a Dios día tras día, mes tras mes, mientras el mundo a su alrededor se sume cada vez más en la oscuridad. La Biblia deja claro que nos moveremos con un poder sobrenatural enviado por el Altísimo, un poder que el mundo nunca antes ha presenciado a tal escala. Apocalipsis nos dice que si alguien intenta hacernos daño, saldrá fuego del cielo y consumirá a nuestros enemigos. Apocalipsis 20:9. Deja que esa idea cale hondo en tu alma. En un mundo repleto de armas avanzadas,
tecnología y sistema de vigilancia. Dios cuidará de nosotros. Ningún gobierno podrá detenernos, ningún ejército podrá silenciarnos, pues estamos bajo la protección del Altísimo, siempre y cuando seamos fieles a nuestro Dios y estemos cubiertos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque solo a través de Jesucristo somos salvos y no hay nada en nosotros que lo merezca. Y esto revela algo poderoso: cuando Dios te encomienda una misión, nada puede apartarte de esta misión hasta que dicha misión se haya cumplido. Ni el miedo, ni la oposición, ni siquiera la muerte. Seremos intocables hasta que Dios disponga lo contrario. Ni una sola gota caerá si el Señor nos ha mandado a hablarlo. Esto significa nada de cultivos, nada de cosechas, nada de provisiones de alimento. Piensa en el impacto que esto tendría en el mundo. Por eso van a huir detrás de nosotros a quitarnos los alimentos que tengamos en el campo. Dios hará estas maravillas porque el mundo rechazará su ley para obedecer los mandamientos de hombres. Si somos fieles a Dios, nuestra agua y nuestro pan estarán seguros. Los supermercados quedarán desabastecidos en el mundo. Las cadenas de suministro colapsarán. Esta guerra no es solo para construir el tercer templo, también es para traer un tiempo de hambre en el mundo como nunca se ha visto. Este cruce de Hormuz es vital para la economía mundial. Las naciones entrarían en pánico, los alimentos escasearían, y cuando la comida escasea, la sociedad comienza a desmoronarse, los precios se disparan, la desesperación aumenta, la gente comienza a luchar simplemente para sobrevivir, y la situación va aún más lejos. La Biblia dice que el agua se convertirá en sangre. Ríos, arroyos y manantiales de agua, todos contaminados, todos imbebibles. Imagina ahora un mundo sin agua limpia, sin agua potable, sin saneamiento, sin higiene. Las enfermedades se propagan, el sufrimiento se multiplica y de repente la humanidad se ve obligada a enfrentarse a una realidad que ha estado ignorando por amor a los placeres de este mundo. Nosotros no tenemos el control, ni la tecnología, ni la ciencia, ni los gobiernos. Quien tiene el control es nuestro Señor Jesucristo. Y por si este mensaje aún no te ha quedado claro, la Biblia dice que Dios asolará la tierra con plagas más fuertes a medida que se derramen las copas de la ira del Señor. No solo una vez ni 2 veces, sino 7 veces. 7 plagas peores que las plagas que cayeron en Egipto. Este es un eco directo de lo ocurrido en Egipto, un recordatorio de Moisés, una advertencia de que cuando la humanidad endurece su corazón, Dios sabe cómo captar su atención. Pero he aquí la pregunta clave: si están haciendo todo esto, ¿por qué nos odian tanto el mundo y los tibios falsos cristianos? Porque exponemos la verdad y la verdad resulta incómoda. Exponemos el motivo por el cual dicho juicio está ocurriendo y la iglesia pronto no podrá pagarles a sus pastores. Prepárense en estos tiempos porque eso está muy cerquita de venir. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Viene un día donde no se adorará ni en Samaria ni en Jerusalén. Usted debe tener su propia experiencia con Dios porque nadie se salvará en grupo. La salvación es individual. Aprenda a ver a Jesús a su lado en estos momentos de soledad. Los elegidos de Dios confrontarán el pecado, denunciarán la rebeldía, proclamarán que la humanidad se ha apartado de Dios, amarán a la iglesia de Dios porque ellos son la iglesia de Dios. No es una denominación, es un grupo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No andarán juzgando a sus hermanos, sino que tratarán de ayudarlos. Los elegidos de Dios saben que encontrarán resistencia en el mundo y también dentro de muchos lobos rapaces que se llevan a muchos hermanos y hermanas al lago de fuego y los amonestarán y los reprenderán. Y en lugar de arrepentirse, el mundo y estos falsos cristianos pondrán resistencia, pues las personas prefieren aferrarse al pecado antes que rendirse ante la verdad. Vivimos en una época, hermanos, en la que la verdad está siendo redefinida, donde aquello que Dios llama pecado, el mundo lo llama normal. Mire la gente LGTB, no hay que hablar mucho sobre eso. Donde defender la justicia he visto como algo extremo, donde hay iglesias que tienen pastores homosexuales y miembros homosexuales que tienen cargos. Déjeme decirle que si un pastor no es capaz de amonestar o reprender a alguien que está en pecado, y si lo deja subir al púlpito aún sabiendo que es pecado, a ese pastor no le importa tu alma, a ese pastor solo le importa tu diezmo. Si estás en una iglesia así,
corra de esa iglesia lo más rápido posible. Vivimos en un tiempo que cualquiera que defienda la verdad terminará enfrentando resistencia. Dios le está mostrando al mundo: podrán rechazar mi voz, pero no podrán escapar de mi autoridad. El tiempo se agota. Al ser humano, cuando se le deja su libre albedrío, no se limita a ignorar la verdad, sino que también la odia. Le parece aburrida y cree que puede pecar y que nada le pasará. El mundo observa y se divierte, pero de repente, sin previo aviso, Dios intervendrá. Las mismas personas que hoy celebran en fiestas y descuidando su vida espiritual con programas de televisión, temblarán, porque Dios va a revertir lo que el mundo consideraba su felicidad. Vienen terremotos espantosos incluso en este año. El juicio prosigue. El temor se extenderá por toda la tierra en este año. Y el 2027 ni se diga, porque será muchísimo peor. Se cumplirá en este año la profecía de 1 de Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Abundaré sobre esto más en el tema que haré el sábado que viene. Y la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? Porque la verdad es que nos acercamos cada vez más a un mundo en el que el ser fiel a Dios tendrá un costo muy grande. Quizás la muerte, quizás perder tu reputación, perder tus oportunidades, tus comodidades, tus relaciones. La presión para que guardes silencio en tu iglesia y no diga lo malo que está pasando va a aumentar más de lo que está aumentando. Te dirán que deje que Dios resuelva eso, ignorando que Dios usó personas en el pasado y usa personas ahora para que hagan ese llamado y lo reprendan. Querrán que tú seas como Elí y seas indiferente a los pecados que pasan en la casa de Dios. La presión para conformarse a la norma se hará más intensa y en ese momento tendrás una elección: mantenerte firme o transigir, decir la verdad o guardar silencio, seguir a Dios o seguir a la multitud, que es la mayoría. Confiemos en Dios sobre todas las cosas y tengamos su temor en nuestros corazones. Todos somos hermanos y hermanas aquí, y nadie es más sabio ni mejor que ninguno. Nuestro único perfecto es Jesucristo. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? En la estadística de YouTube, en lo que tiene que ver a este canal, el 40% de los que ven estos videos son hombres y el 60% son mujeres. He notado que los hombres en estos tiempos nos hemos vuelto más chismosos. Ahora comprendo por qué Dios eligió a Ellen White. Las mujeres en estos tiempos son más misioneras que los hombres. No estoy generalizando, porque Dios tiene hombres que le pertenecen y conozco a muchas personas que aman a Dios con un fervor muy grande, más que muchas mujeres. Pero veo que en las mayorías de mujeres, por lo menos aquí y la que voy conociendo, buscan obedecer a Dios más que a los hombres. Buscan estar en la presencia de Dios todo el tiempo. A los hombres lo veo más queriendo juzgar todo el tiempo. Si queremos entrar al cielo, debemos tener el corazón como el de un niño. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Deje ese celo ministerial, que el que se enartece será humillado, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Ya tengo demasiadas peleas con Satanás en el mundo y con esta plataforma amenazándome con eliminarme otra vez, como para también tener a algunos adventistas celosos, agregando tristeza a esta herida que solo cerrará cuando regrese mi Dios. Me invitaron a un concierto para ir ayer, pero en la mañana del día antes me llamó el pastor de una iglesia a la que voy cuando estoy libre y me dijo que el concierto se había cancelado. Lo interesante es que luego viene el primer anciano ese mismo día a saludar a mi madre y le habla de ese concierto. El primer anciano de la iglesia le decía a mi mamá que se daría ese concierto en la iglesia. Luego vino mi amigo Daniel esa noche a mi casa y me dijo que el concierto se hará. Entonces me sentí algo triste y pensé, bueno, parece que es para mí que el concierto está cancelado. Lo puedo entender. Me sentí algo triste porque ese pastor ha compartido conmigo y con mis amigos aquí en mi casa y creí que él era diferente. Ese día publiqué en mi Facebook: aunque mis ojos estén llenos de lágrimas, siempre confiaré en mi Dios. He aprendido a poner mis ojos solo en Jesús. La Biblia me dice en Mateo 14:19 que un día había personas alabando a Jesús porque Jesús le dio panes y peces y queriendo que Jesús sea su rey. Pero también me dice en Juan 10:32 que muchas de esa gente días después querían apedrearlo. Sí,
apedrear a alguien que le dio de comer un día antes. Y en Mateo 21:9 la gente le aclamaba diciéndole: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y en apenas 3 días después, esa misma multitud estaban gritando que lo crucifiquen. Los seres humanos somos tan cambiantes. Los que hoy en día te aplauden, pueden que mañana sean los que te traicionen. Aquella que te dice que te ama muchísimo y que irá contigo al fin del mundo, puede que mañana sea la primera en dejarte solo y traicionarte. Los seres humanos somos muy cambiantes. Tus ojos solo deben estar puestos en Jesús. Créemelo, Él no te va a dejar solo. Quien menos tú esperas te puede abandonar, pero nuestro amado Salvador nunca te va a abandonar. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. No pongas a nadie en un pedestal porque los seres humanos fallamos todo el tiempo. Pon tu fe solo en Jesús. Yo creo que no me dejaron ir a ese concierto porque dije por aquí que no debemos celebrar el Día de la Mujer en sábado. Pero Dios es tan bueno que ese mismo día unos chicos que siempre hacen conferencias conmigo me invitaron ese mismo día a predicar en la sociedad de jóvenes. Admiro los misioneros que son estos chicos. Ellos van a los barrios e invitan a todos los vecinos y ellos mismos lo llevan. Dios tenía algo mucho mejor para mí ese día. Quiero que analicemos algo sobre los esenios y los 6000 años. Había un grupo llamado los esenios antes de los tiempos de Jesús y escribieron que en 2000 años el mundo acabaría. ¿Sabían esta gente que cuando Jesús vino ya habían pasado 4000 años? Nosotros lo sabemos por los escritos del espíritu de profecía, pero ¿cómo lo sabían estas gentes, estos esenios? A través del espíritu de profecía nos hemos dado cuenta que estábamos en los 4000 años cuando Jesús nació. Hay 3 fechas dadas por el espíritu de profecía: el nacimiento de Cristo, Cristo en el desierto y Jesús en la cruz. El Hijo del Hombre se humilló y tomó la naturaleza del hombre, después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén. Aquí habla de que cuando Adán y Eva cayeron, ya habían pasado 4000 años hasta el momento en que Jesús nació. Eso está en Mensaje Celeste, tomo 1, página 313. Y aquí hay otra cita: en el desierto de la tentación venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Sí, hermano, no sé qué significan estas cifras, pero esto también está en el espíritu de profecía. Aquí dice: si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir Pablo que si no hay resurrección, también los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección. El conflicto de los siglos, página 534, hablando de la resurrección de Jesús. Si los 6000 años se cumplieron en la fecha del nacimiento de Jesús, entonces ya se cumplieron y vemos que todavía estamos aquí. Y dice Ellen White que solo habrán 6000 años de pecado. Entonces todavía estamos en pecado aquí en esta tierra, lo que quiere decir que no se han cumplido. No se han cumplido los 6000 años debido a que analicé la fecha en que pudo cumplirse si fuera el nacimiento de Jesucristo, y eso es en los años 1990. La siguiente sobre los 4000 años está cuando Jesús está en el desierto de la tentación. Esa no se ha cumplido porque se cumplirá el año que viene, en el 2027. La otra está en el año 31 cuando Jesús murió y resucitó. Ya se lo mostré en las citas que están delante. Esa también está por venir. Dios no nos dio un día exacto, pero nos ha dado señales y un espacio de tiempo para ver cuán cerca estamos. Ellos no pudieron verlos en su tiempo porque no era para su tiempo. Esta profecía es para nuestro tiempo. Muchos creen a fe ciega en el calendario de este nuevo Israel, donde según el calendario judío de ellos, estamos en el año 5786. Si usted cree esto, entonces usted no cree que Jesús es el Mesías. Este calendario lunisolar combina meses lunares con un año solar para que las festividades ocurran en las estaciones correctas. Consta de 12 meses lunares con un mes adicional, que serían 13 meses, añadido 7 veces en un ciclo de 19 años para corregir el desfase. A esos que les encantan criticar, por favor muéstrenme con la Biblia donde Dios puso un mes adicional 7 veces en un periodo de 19 años. Para que las fechas de las fiestas pudieran caer en la estación correcta. Sí, ya que me estuvieron criticando por haber puesto un video sobre los esenios.
Búsquenme dónde en la Biblia Dios tuvo que poner un mes más para que se cumplieran las fiestas. Lea los libros del Pentateuco en la Biblia. Los libros del Pentateuco son los libros de Moisés, los primeros libros de la Biblia, y no encontrará por ningún lado esos versos, porque todo esto es falso. Muchos estudian los tiempos bíblicos con los tiempos puestos por estos rabinos anti Jesús. Ellos dicen que la creación del mundo sucedió en el año 3760 a.C. Y si usted cree en este calendario, usted no cree en el espíritu de profecía que nos dice que desde que Adán cayó, ni siquiera dice cuando se creó el mundo, dice que desde que Adán cayó y le dio la espalda a su hogar, pasaron 4000 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Llegar Cristo, ya habían pasado 3760 según este nuevo Israel, según estos rabinos muy ilustres que usted defiende. Lo mismo lo dice en su nacimiento y en su muerte. Dios nos da una generación, no una fecha exacta. Y estamos llegando a la fecha exacta de esa generación. No sé ustedes, pero yo me he preguntado, ¿por qué los fariseos no se mencionan en el Antiguo Testamento? ¿De dónde salieron los fariseos? ¿Por qué conocemos sobre los fariseos solo desde los tiempos de Jesús en adelante? ¿Nacieron los fariseos en el mismo tiempo en que nacieron los esenios? Los fariseos aparecieron aproximadamente 150 años antes de Cristo. ¿Y sabían también que aparecieron en el mismo tiempo que aparecieron los esenios? Sí. No creo que los rollos del Mar Muerto son inspirados. Creo que debemos escudriñar todo y retener lo bueno. No creo que los escritos de Flavio Josefo son inspirados, pero sirven como historia para corroborar escritos de la Biblia. Los ateos rechazan la Biblia, pero no pueden negar que Jesús verdaderamente existió debido a esos escritos de Flavio Josefo. Ya que muchos me criticaron por el video que subí sobre los esenios, quiero decirle que no creo que las palabras de los esenios son inspiradas. No creo en esos rollos del Mar Muerto, pero sí creo que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Flavio Josefo habla de los esenios e incluso menciona a Jesús. Había por esta época, dice Flavio Josefo, un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otra vez 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamado de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Eso está en Antigüedades de este señor. Eso no lo invento yo. Ese libro de las Antigüedades de Flavio Josefo no está inspirado, pero ¿es mentira lo que él está diciendo aquí? Claro que no. ¿Creo en todo lo que dicen los escritos de los esenios? No. Pero hay unos detalles que son muy importantes mencionar, y el Espíritu de Dios nos da sabiduría sobre muchas cosas. El Espíritu Santo nos convierte en detectives bíblicos y nos hace ver cosas que no conocíamos, cosas grandes y ocultas que no sabíamos. Muchos son expertos en entrar a Google y googlear los temas bíblicos. Toman lo que dice la inteligencia artificial de Google y lo pegan como si fuera un comentario de la pura verdad. Estas son las personas que ya están condenados por no pedirle al Espíritu Santo sabiduría e irse a una entidad oculta que mezcla la verdad con el error, y no buscan a Dios al estudiar pidiéndole a Dios por sabiduría. Lo que la inteligencia artificial dice sobre los esenios es mentira, pero vi que me pusieron comentarios copiados de la IA, hacían copy-paste como si fueran palabras de ellos mismos. Tanto el calendario de este nuevo Israel, el calendario juliano y el calendario gregoriano están llenos de errores. Ahora, eso no significa que la cantidad de años o días predichos en la Biblia no se cumplan en su tiempo. Me explico. Alguien dijo que no entiende por qué decimos el año 2027 o 2030 si hay 4 años perdidos. La verdad es que no hay 4 años perdidos. Según los cálculos que he hecho, puede haber un error de 2 o 3 años perdidos en el calendario gregoriano. El Aviv era el primer mes del año judío en los tiempos del Viejo Testamento. El mes, llamado también Nisan, se determina por la observación de la cebada en Israel, asegurando que la primavera comienza con la maduración de las cosechas. Este mes o será principio de los meses.
Para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo 12:2, refiriéndose al mes de Abib, también llamado Nisan. Este es un tema largo y ya le haré su video propio al tema de los calendarios si Dios lo permite. Hermanos, Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado. Si nos dejamos confundir con este calendario gregoriano, entonces tendría 30 o 31 y habría muerto en el año 27 o 28. Es fácil hacer este cálculo. Después de Cristo, en el año 31 murió Jesucristo a la edad de 33 años. ¿Cómo puede morir Jesús de 33 años si después de él han pasado 31 años? Es algo tonto y es por eso que Walter White dice que hasta un niño vería el error en nuestro calendario. Sé que a muchos a lo mejor se le hace difícil entender esto porque no a todos nos gustan los números y ese tipo de cosas. A mí no me gustaban, pero me gusta profundizar en las cosas de Dios. Saben, en mi cama hay 2 almohadas. Una es para mí y en la otra está mi Biblia. Desde que abro mis ojos al despertar le doy las gracias a Dios por un día nuevo e inmediatamente abro mi Biblia y empiezo a escudriñar 1 o 2 capítulos de mi año bíblico. Tengo una Biblia nueva porque la que me dieron cuando me bauticé hace 4 años ya estaba demasiado marcada. Yo no sé mucho. De hecho, no tengo tantos años en la iglesia como quizá tienen muchos aquí, pero Dios me da el amor por su palabra y al estudiarla me envía su Espíritu Santo y me da la sabiduría que yo necesito, no para creerme más sabios que mis hermanos, nunca en la vida, porque el día que me crea grande, ese mismo día el Señor me va a desechar, sino para poner mi granito de arena en esta gran obra. Mientras más luz Dios me da, más responsabilidades siento que yo tengo. ¿Sabías que en este calendario judío no caen las fechas del 22 de octubre del 1844 en el tiempo fijado por William Miller? Y aún peor, Jesús no es el verdadero Mesías que muere a la mitad de las 70 semanas en Daniel 9:24. Esto es lo que hace que en Israel todavía estén esperando a un Mesías, porque ellos no creen en el Mesías. Ellos sacan su tiempo a la forma de ellos y muchos cristianos, incluso adventistas, lo siguen sacando también. Y quieren construir un tercer templo y por esto todo este lío con Irán y los musulmanes. Volviendo al tema sobre los esenios y los calendarios. ¿Quiénes son los caraítas? ¿Son sus escritos inspirados? Los caraítas también tenían su grupo aparte, así como los esenios. Bueno, déjeme decirle que Guillermo Miller, el calendario que usó para llegar a la conclusión de 1844, fue el calendario caraíta. Se volverá enemigo del mensaje adventista porque Miller usó ese calendario caraíta a pesar de que no tenían buena reputación entre los fariseos y saduceos, así como tampoco las tenían los esenios. Y todavía en estos tiempos hay muchas personas que ven a los caraítas como otra secta más. Debemos estudiarlo todo con el filtro de la palabra de Dios y Dios nos hará saber dónde hay verdad y dónde hay mentira. Si el Espíritu de Dios está sobre usted, usted sacará lo bueno en cuanto lo vea y desechará lo malo. Critica el video que puse sobre los esenios, pero ¿se ha detenido a encontrar lo bueno que se puede sacar de esto? Hay muchas personas que no son cristianas, sino religiosos. Están esperando a ver cuando haga algo que ellos consideran malo para venir y lanzar piedras. Ni siquiera me han visto en personas y son capaces de decir que yo solo repito lo que otros dicen. O sea, que Dios no me salvó de morir en ese accidente y que eso no es real para mí y que yo solo repito lo que otros hacen. Que Jesús no me salvó y yo no tengo una relación con Él personal. Estas cosas duelen más cuando vienen de gente que se dicen ser cristiana. ¿No sabe esta gente que peor condenación tendrán al saber lo bueno y no lo hacen? Yo entiendo que yo no le agrade a algunos, pero inventar cosas como que yo no leo la Biblia y que solo repito sin siquiera imaginar que mi Dios muy bien lo sabe, que muchas veces amanezco leyendo la Biblia y leyendo libros del espíritu de profecía e investigando un montón de cosas para hacerle un video como estos. Porque yo sé que hay muchas personas que merecen respeto aquí. Hay muchos teólogos que también ven estos videos. Y yo sé y le pido a Dios y le digo, Señor, yo no soy nada. Ayúdame Dios y dame sabiduría porque de lo contrario voy a pasar vergüenza. Y hay personas que sin conocerme dicen que yo no leo la Biblia ni el espíritu de profecía. Vaya, qué pena. Qué pena y que Dios tenga misericordia y que Dios perdone a esas personas que sin conocerme dicen tal cosa. Yo también tengo mi propia experiencia con Dios. Si no fuera así, no valdría la pena hacer estas cosas que estoy haciendo aquí. En esos días entraba a una tienda que le dicen el Jumbo en mi país y un amigo mío que toca el piano me vio. Él es un músico en una orquesta del mundo y me dijo, Eros, veo las cosas que subes a Facebook siempre y sabe, yo quiero también conocer a ese Dios. Me lo dijo con una alegría en su corazón y yo me sentí tan bien
cuando me dijo eso, y en mi pensamiento les dije, Señor, qué bueno Dios, y qué bonito es esto. Aunque a muchos no le agrade, yo seguiré, hermanitos y hermanas, haciendo esto. El director de tránsito del Este en República Dominicana, llamado Dani Sánchez, también me vio en una tienda y me dijo, no me pierdo tus videos. Es sorprendente lo que Dios ha hecho por ti. Eso me lo dijo él. Y es interesante escuchar esto de alguien que cuando yo tenía 13 años y cantaba en una agrupación, era mi manager. Y ahora él es el director de la MED. Duele recibir más ataques de gentes que dicen ser adventista que de los que no lo son. Esta plataforma está poniendo anuncios en el canal El Tiempo Se Acaba y yo ni siquiera tengo el canal monetizado. No me pagan por hacer estos videos. Esto es lo que le molesta al diablo, que no soy un youtuber cristiano hambriento de dinero, que busco usar la religión para ganar dinero. Por decir estas cosas a muchos influencers y youtubers cristianos le caigo mal, pero diré lo que Dios me mande sin importar cómo se sientan o si afecte su bolsillo. Muchos ganan dinero haciendo videos porque son socios de YouTube y son tan sinvergüenzas que le piden dinero a la gente para que los apoye. No se conforman con el dinero que ganan a través de YouTube con los anuncios paganos que ponen en sus videos, sino que también quieren que los hermanos y hermanas los apoyen. Cuando tu ministerio depende de Dios, créeme que tú no tendrás que pedir dinero a nadie para que te apoye. Dios conoce tu necesidad y Él es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Dios proveerá según su voluntad. Me siento feliz de decir que nunca le he pedido a nadie por aquí, y si alguien en nombre mío lo hace, no lo hagan porque ese no soy yo. Veo un montón de gentes que tienen muchísimos años traduciendo y que se muestran a la gente como muy respetable, usando incluso los videos de Walter White para ganar dinero. Los monetizan sin importarle que están robando, porque incluso el mismo Walter White no monetiza sus videos para que no salgan anuncios. Ganar dinero en YouTube con videos que no son tuyos es robar. Están violando el 7º mandamiento que dice no robarás. YouTube lleva años enviándome mensajes para monetizar el canal, pero yo no lo hago porque la palabra de Dios no se vende. Hermanos y hermanas, no todos hacen esto por amor a Dios y a su obra. Muchos lo hacen por amor al dinero que pueden ganar. Lo interesante es que llevan mucho tiempo en eso y se escudan diciendo que el obrero es digno de su salario. ¿De cuál salario? ¿Del que te da YouTube por poner anuncios paganos? Dios no puede ser burlado. Critican que los pastores son asalariados. ¿Y ustedes qué son? ¿Sus videos qué son? Hipócritas que venden la palabra de Dios y creen que son bendecidos, pero su juego casi se le acaba. Dios está levantando una generación de jóvenes que no van detrás del dinero, sino detrás de agradar a Dios y ganar almas para Él. El 95% de los youtubers cristianos en YouTube, créanlo, tienen sus canales monetizados y se creen los muy santitos. Si tienen fe en Dios como predican, obedézcanle de manera sincera y dejen de poner anuncios mundanos en sus videos. Si ven anuncios en algún video mío, es porque hay algún copyright o YouTube decidió ponerlo a pesar de que yo le haya dicho que no porque no soy su socio, pero no porque sale de mí. Téngalo muy pendiente porque yo no vendo la palabra de Dios. No puedo hablar mucho sobre esto en esta plataforma porque son capaces de volverme a eliminar. Jehová de los ejércitos, por favor, pelea mi causa. Si usted cree que solo a los esenios se le llamaron rebeldes, está equivocado porque también a los caraítas. Sí, a esos mismos que no creían en el calendario judío faraisaico. Muchos historiadores dicen que los caraítas eran ananitas, o sea que venían del sacerdote que sacrificó a Cristo llamado Anab. Pero es mentira, los estudiantes de Anab no se llamaban a sí mismos caraítas, sino ananitas o seguidores de Anab. Solo en el siglo IX encontramos evidencias de comunidades que se autodenominaban caraítas. Miller descubrió que, de acuerdo al antiguo calendario caraíta, la expiación era el 10º día del 7º mes, Tishri, que correspondía al 22 de octubre de nuestro calendario. Por lo tanto, enseñó que la fecha verdadera de la venida de Cristo sería el 22 de octubre del 1844. El conflicto de los siglos dice esto sobre Miller y su estudio. Un agricultor íntegro y de corazón recto,
que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Conflicto de los siglos, página 320. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Sagradas Escrituras. Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, porque como el relámpago que sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará sus ángeles con grandes estruendos de trompetas, los cuales juntarán a sus escogidos. Primera de Tesalonicenses 4:16, Mateo 24:30 al 27, 31 y 25:31. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que se debe realizarse en la historia de la humanidad. Conflictos de los siglos, página 323. ¿Quién dirigió a Miller según Ellen White? Dios. ¿Hizo mal Guillermo Miller en tomar un calendario de unos judíos llamado caraítas? Ella dice que fue un hombre escogido por Dios para dar inicio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Dios le dio luz a Guillermo Miller a través de este grupo caraíta porque encontró algo bueno históricamente para llegar a la conclusión de las 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14. Pero a mí me quieren condenar porque cité de los esenios un tiempo, no como un grupo que tiene sus escritos inspirados, sino como un grupo que tiene algo de historia que darnos sobre los tiempos. Fue lo mismo que hizo Guillermo Miller. Si al calendario le faltan 3 o 2 años, eso no cambia el tiempo de la profecía. Por ejemplo, supongamos que sea así, que hay 4 años quitados del calendario. Eso nos llevaría entonces a vivir en el año 2022 de nuestra era. Si le llamamos 2026 o 2022, no es relevante para impedir que se cumpla la profecía, porque la profecía de los 6000 años y de Daniel 8:14 fueron hechas antes de que el calendario juliano y el que tenemos ahora, el gregoriano, existieran. Si usted quiere decir que porque nos quitaron 4 años estamos en el 2022, puede decirlo, pero eso impedirá que la gente realmente quiera escucharlo. Pero si les dice que estamos en el 2026, te escucharán, porque ese es el calendario que todos conocen ahora. Los 6000 años no se alterarán porque vienen desde el principio de la caída del pecado, y eso fue mucho antes de que existieran estos calendarios que el hombre ha inventado. Los 6000 años no se alterarán porque vienen desde el principio de la caída del pecado, y eso fue mucho antes de que existieran estos calendarios que el hombre ha inventado. Los 6000 años siguen corriendo a su cumplimiento sin importar las alteraciones que se hagan en este mundo moderno. Así que si el 2026 es realmente el 2022, no altera los números de los años, porque de tal manera se van a cumplir en la fecha indicada sin importar que le llame 2022 o 2026 o 2025 o 2030. Es un poco confuso lo que le estoy diciendo ahora, pero le estoy orando a Dios en mi corazón para que ustedes puedan entenderlo. Ahora vuelvo a los esenios y por qué hablé de ellos. No solo eran los caraítas que estudiaban las constelaciones, también lo hacían los esenios. De hecho, hay mucha similitud en la forma mística de los esenios con los 3 sabios que vinieron del oriente. ¿Sabían los 3 sabios que vinieron del oriente sobre el tiempo del nacimiento de Jesús? Claro que sí, sí que lo sabían. ¿Dice la Biblia el día y la hora del nacimiento de Jesús? No, pero ellos ya habían estudiado las profecías de cuánto más o menos sería eso. Pero ¿qué profecía estudiaron si en nuestra Biblia no hay ninguna definición precisa de ese tiempo?
Daniel 9:24 habla de las 70 semanas y se puede minuciosamente tener una cercanía del nacimiento de Jesús, pero no lo da con muchos detalles. Pero creo que ellos sabían que unos ángeles en forma de estrellas los estaban guiando. Ellos sabían muy bien que al seguir esa estrella la llevaría al Mesías. Lo sorprendente de todo esto es que ellos ni siquiera eran del pueblo de Israel. La inspiración dice: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en el día del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos estaban buscando a Jesús. O sea, a través de la estrella ellos ya sabían que Jesús había nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Hago una pausa aquí. Usted puede leer todo el Viejo Testamento y no encontrarás el día y la hora del nacimiento de Jesús. Pero esos magos sí lo habían encontrado. ¿Qué libro entonces leían que tenían estas profecías? La Biblia menciona varios libros antiguos que no fueron incluidos en el canon actual de la Biblia que tenemos ahora. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazer? Y el sol se paró en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Eso está en Josué 10:13. ¿Cuál es este libro de Hazer que menciona este libro de Josué? ¿Cuál es este? Que no lo tenemos en la Biblia. También se menciona en 2 de Samuel 1:18. También les mando que enseñarán a los hijos de Judá el uso del arco. He aquí, está escrito en el libro de Hazer. Sí, hermano, búsquenlo en su Biblia. Yo no le estoy inventando esto. No se puede creer en el libro de Josué ni de Samuel porque menciona libros que no están en la Biblia o citas de libros que no están en la Biblia. También está el libro del pacto, mencionado en Éxodo 24:7. Vaya y búscalo, no me crea a mí. También está el libro de las guerras del Señor, citado en Números 21:14. Historia de Samuel, Natán y Gad, mencionado en Primera de Crónicas 29:29. El verso dice: ahora bien, los hechos del rey David, desde el principio hasta el final, he aquí que están escritos en el libro de Samuel el vidente, y en el libro de Natán el profeta, y en el libro de Gad el vidente. Vaya, Natán, el que reprendió a David cuando se llegó a Betsabé, también tenía un libro que no está en la Biblia, y otro profeta también llamado Gad. Hermanos y hermanas, hay textos históricos de gran valor, pero no fueron considerados inspirados para formar parte del canon bíblico final. Y estoy de acuerdo, la Biblia, así como está completa. Pero si nuestro Dios nos dio el espíritu de profecía, es porque Dios sabía que Satanás cambiaría un montón de cosas en nuestras Biblias. También hay un libro citado en Primera de Reyes 11:41 llamado Los Hechos de Salomón. Vamos a leerlo para que los haters no digan que me lo estoy inventando. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón, Primera de Reyes 11:41. ¿Alguien ha leído ese libro de los Hechos de Salomón? A lo mejor ese libro desapareció porque ahí es donde Salomón habla claro de la masonería, ya que el mismo Salomón fue un masón y por eso el reino se dividió. Salomón se arrepintió, claro está, pero como quiera eso causó que Dios dividiera el reino de Israel. ¿Hace mal la Biblia citando libros que no están en ella? No, pero creo que hay profecías que no fueron puestas en nuestras Biblias modernas porque daban claramente un tiempo exacto de muchas cosas que el enemigo quiere que no sepamos. Con esto no digo que empecemos a leer los libros apócrifos y todas esas cosas. Dios nos ha dado bastante luz con las cosas reveladas en la Biblia y en nuestros tiempos nos ha dado los libros del espíritu de profecía. No las recopilaciones que se hacen, sino los libros que realmente fueron escritos por la sierva de Dios. Sigamos con ella. Los magos del oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador, buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. Sí, a las escrituras hebreas. ¿Sabían que los caraítas, las escrituras de los caraítas están basadas en el tiempo hebreo?
no en el tiempo judaico como la tenemos hoy en día. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaán era uno de esos magos. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo Ellen White. Aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba, y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Yo me pregunto si para el tiempo de Ellen White tenían este tipo de Biblias también. Sí, hermanos, porque recuerden que el esposo de Ellen White decía que la parte de la Biblia donde dice que nadie sabe el día ni la hora está corrupta. Eso decía, porque también dice que el Hijo tampoco lo sabe. Bueno, les repito que pueden leer completo el Viejo Testamento y no encontrarán por ninguna parte donde diga que una estrella guiaría a los magos y esa sería la señal de que nuestro Salvador había nacido. Sí, estoy atónito al pensar que gentes que ni siquiera estaban en el pueblo de Dios ya sabían cuándo Jesús había nacido. Esto es sorprendente, y la misma Ellen White dicen que ellos vieron esto en las profecías. ¿Pero en cuál profecía? Porque las profecías que nosotros tenemos no nos dice el día ni la hora, ni que una estrella lo va a llevar a donde Jesús iba a nacer. Ellos todavía no habían visto al niño y ya estaban siguiendo la estrella que lo llevaría a donde había nacido Jesús. Esto no está en el Viejo Testamento, pero ellos ya lo sabían. Cuando hago esa pregunta, nadie me responde. Todos quedan callados. Cuando le pregunto a las personas, búsquenme en la Biblia dónde dice el día y la hora del nacimiento de Jesús, no me saben responder. Pero cuando le pregunto, ¿lo sabían los sabios magos? Me dicen sí. Y yo digo, realmente las gentes lo que quieren es discutir. Aunque no tengan base, lo que quieren es discutir. Y es por esto que he comprendido que debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, y no dejarnos guiar por ningún sistema religioso. La gente no se cansa de repetir, nadie sabe el día ni la hora, pero cuando se le dice que siga leyendo y vea que dice que tampoco el Hijo lo sabe, se quedan callados. Si Jesús es Dios, ¿cómo no sabe el día ni la hora? Pero los que repiten este texto no llegan nunca hasta esta parte. Hermanos y hermanas, este texto está corrupto. Ya he hablado de eso en otros temas y no voy a entrar en eso ahora. ¿Creía Herodes que el Mesías nacería para quitarle su reino? Si eres un cristiano sincero me dirás que sí. Lo creía tanto que hasta mandó a matar a todos los niños judíos menores de 2 años. Herodes el Grande no era romano. Muchos están equivocados creyendo que era romano. Herodes sabía que vendría el Mesías. El problema es que muchos confunden al Herodes del tiempo del nacimiento de Jesús con el Herodes que vivía en los tiempos de la muerte de nuestro Salvador. No eran las mismas personas. Al Herodes de los tiempos del nacimiento de Jesús le llamaban Herodes el Grande. Ese fue que mandó a matar a todos los niños y que practicaba el judaísmo y ayudó con la construcción del segundo templo. El otro Herodes vivió en los tiempos de Pilato cuando crucificaron a Jesús y él se llamaba Herodes Antipas. Los dos practicaban el judaísmo masónico. Y así como el primero creía que Jesús nacería cuando ni siquiera su mismo pueblo Israel creía que eso pasaría en esos tiempos, también el segundo Herodes creía que Juan el Bautista había venido reencarnado en Jesús. Este tipo de creencias son de la nueva era. Esto viene del esoterismo. De ahí es que viene Blavatsky y Alice Bailey. Y no es casualidad que dijeran que desde el 2025 las actividades demoníacas aumentarían y se mostrarían al mundo sin esconderse. Y es por eso que vemos que desde el 2025 la IA explotó con un montón de cosas donde les llamaban dioses. No solamente la IA, hubo un montón de cosas. Ahora, ¿por qué estos dos Herodes, a pesar de ser tan malos, creían en la profecía bíblica? ¿Y por qué los esenios eran judíos apartados de los fariseos y saduceos en los tiempos de Herodes, que tenían una estrecha relación con Herodes? A tal punto que le llamaron incluso los herodianos. Sí, usted no sabía eso porque la inteligencia artificial no le dio ese dato. Así es, hermano mío y hermana mía, a los esenios en el Nuevo Testamento se le llamaba los herodianos, y es por eso que muchos dicen que no están en la Biblia, pero sí que lo están. No es casualidad que Herodes estaba esperando el nacimiento de Jesús para matarlo. Ya el diablo le había dicho a esta rama judía llamada los esenios y convertidos en los herodianos, con su religión mística y esotérica, que Jesús nacería y que debía matarlo al nacer. Los esenios, cuyo significado de nombre sigue siendo un misterio, florecieron en el judaísmo desde al menos el siglo II
antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Oigan, estuvieron 200 años antes de Cristo y después 200 años después de Cristo. Según Taylor, no eran separatistas, aunque vivían en comunidad, no se aislaron de la comunidad judía en general y gozaban de amplio respeto, si bien se opusieron a la dinastía Hasmonea, que gobernó Judea desde el 140 hasta el 37 a.C. Un esenio llamado Menahem predijo que Herodes el Grande se convertiría en rey de Judea, como ocurrió en el año 37 a.C., ganándose así su favor. Estos esenios podían predecir eventos. ¿No predijo Blavatsky qué pasaría en el 2025 con la externalización de la jerarquía? Todos vimos lo que le pasó a Charlie Kirk y cómo fue crucificado por la jerarquía. La jerarquía salió de su escondite, se hizo externa. Eso significa la externalización de la jerarquía. Se hizo externa la jerarquía demoníaca. Estos rollos del Mar Muerto hablan incluso de un Dios aterrador invisible que gobierna la historia. Thomas Homme, en sus libros 6 Gates 2025, había declarado que el dios de los masones de Estados Unidos se haría notable en 2025. Josh Peck, en su libro Las profecías perdidas de Qumran, o mejor dicho, las profecías perdidas de los esenios, dijo esto: ¿quién podría haber imaginado cuánta influencia tendrían los escritos de un grupo misterioso de profetas y escribas cientos de años antes de que Cristo en nuestra comprensión de la profecía de los últimos tiempos? Resulta que muchos de los que nos han enseñado sobre Israel en el primer siglo está incompleto. Había de hecho creyentes judíos que sabían exactamente qué esperar del Mesías venidero, que él sería Dios en la carne y moriría por nuestros pecados. Si predijeron con precisión la primera llegada de Jesús, ¿qué dijeron acerca de su pronto regreso? En este innovador libro aprenderá cómo un antiguo calendario judío realmente predice el año 2025 como proféticamente significativo. Sabemos que los esenios están llenos de esoterismo y que la gran mayoría de ellos no vienen de Dios. Pero seamos sinceros, hermanos y hermanas, y ya vimos que Ellen White dijo que aún en medio del paganismo, Dios tiene almas preciosas. Seamos sinceros, díganme esto, ¿el 2025 no fue un año proféticamente significativo? Ese fue el año cuando Donald Trump tomó el mando y lo primero que hizo fue abrir la puerta estelar de la inteligencia artificial. No hizo otra cosa que esta. Lo sorprendente es que el Papa Francisco tan solo tenía algunos días de haber abierto la última puerta de 5 que formaban el pentagrama satánico. En ese mismo año murió el Papa Francisco y vino un nuevo Papa americano. Los aviones caían como si fueran aves enfermas del cielo. Ya hice un video sobre esto, pero lo interesante es que estos esenios ya estaban metidos en esoterismo y la nueva era para entonces. Le dicen la nueva era ahora, pero de nueva era no tiene nada. Es el mismo plan de Satanás escondido en nuestra generación distraída. ¿Sabe Satanás lo que va a pasar? Sí que lo sabe, pero no porque él es omnipotente como nuestro gran Dios Jehová de los ejércitos. Lo sabe porque Satanás estudia las profecías bíblicas. Por eso le dijo a Herodes a través de los esenios que matara a todos los niños judíos menores de 2 años. Esta muerte que pasan hoy en día son mandadas por el mismo Satanás a sus agentes humanos. Antes eran los esenios o herodianos, hoy son masones. Todo está orquestado por Satanás a través de esta gente. Las torres gemelas, las guerras que hacen, el hambre y las distracciones con la música, el deporte y videos de juego, series de televisión y el poner a la falsa llamada ciencia como un dios, todo esto viene de ellos. Todas estas destrucciones han venido de ellos. Todo proviene de esta cábala judía masónica, liderada por el Vaticano, y el Vaticano a través de los jesuitas, liderado por Satanás. Este hecho explica la aparente ausencia de los esenios en el Nuevo Testamento. Según Taylor, aunque el historiador contemporáneo Josefo los clasificó como una de las 3 principales sectas judías de la época, junto con los fariseos y los saduceos, no parecen aparecer en los evangelios. Taylor afirma que sí aparecen bajo el nombre peyorativo de los herodianos, llamado así por el privilegio que habían disfrutado gracias a Herodes, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Mateo 22:16. Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Marcos 3:6. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Marcos 12:13. Los herodianos eran los esenios, eran hostiles a Jesús. Esto tiene sentido.
los esenios eran observadores estrictos de la ley mosaica, obedeciéndola con tal rigor que probablemente no se les permitía defecar en sábado. Miren qué cosa, los esenios también están asociados con los rollos del Mar Muerto, hallados en Qumran entre 1946 y 1956. Taylor sostiene que no escondieron estos rollos en respuesta a la invasión romana de Judea en el año 66 después de Cristo, como creen muchos estudiosos. Más bien afirma que los esenios utilizaron el sitio como una geniza, un depósito de libros desgastados, dañados y en ocasiones heterodosos. También tenían una base en Qumran, cedida por Herodes, para la producción de medicinas, por la que la región del Mar Muerto era y sigue siendo famosa. El retrato de Taylor de los esenios explica muchos aspectos que antes resultaban misteriosos sobre ellos. Si bien su relato tiene sus defectos, aclara poco el contenido de los rollos del Mar Muerto y lo que estos nos revelan sobre los esenios. Es coherente y convincente y probablemente se convierta en un hito para nuestra comprensión de esta secta. Sí, hermanos y hermanas, es así. Por eso le repito nuevamente, tenga cuidado, no le estoy diciendo que los libros apócrifos son inspirados para nada. Thomas Home en su libro dice, antes y después de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos estaba, y ahora está nuevamente, en una trayectoria intencional para cumplir lo que el famoso masón Nancy Harp escribió como el destino secreto de América. El libro de Hall incluye la futura subordinación nacional y mundial al dios de la masonería, una deidad que la mayoría de los estadounidenses no imaginarían al recitar el juramento de lealtad a una nación bajo Dios. Desconocido para la mayoría de los estadounidenses y ciertamente para muchos cristianos es el hecho de que el gran sello de los Estados Unidos es una profecía escondida a simple vista por los padres fundadores durante más de 200 años, prediciendo el regreso de este aterrador dios demoníaco que toma el control de la tierra en el nuevo orden de las edades, Novus Ordum Seclorum. Esta entidad sobrenatural era conocida y temida en la antigüedad por diferentes nombres. Esto lo dice Thomas Home en su libro. Oigan los nombres: Apolo, Osiris, Baal y aún más atrás como Nimrod. No es casualidad que a Trump se le vea como un rey y que haga moneda con su figura como constructor del tercer templo. Él mismo habla de un gobierno mundial donde Estados Unidos será el líder. Todos estamos tratando de averiguar qué podría pasar después, pero faltan 3 años y todo en el mundo ha cambiado. Estados Unidos ha cambiado. No creo que podamos volver atrás. Ciertamente no volver al orden basado en reglas del que me he burlado como una frase muchas veces, eso se ha ido. Así que lo que sale, quiero decir, mira, históricamente, si no piensan, mira los últimos 80 años, pero los últimos 800 o 1000 años, el neorrealismo es simplemente realismo, es la nueva normalidad, así que podríamos quedarnos en eso. Andreas, solo para nuestros oyentes y nuestros espectadores, realmente quiero definir el neorrealismo y sugiere que la unidad de análisis adecuada es el líder en su clique más que los estados y que la política exterior de Trump está impulsada por un deseo de generar riqueza y estatus para su clique, es decir, ¿qué? Muchas personas creen que el neorrealismo lo es. Mi pregunta es, ¿no tenemos una constitución? ¿No tenemos un congreso para controlar este tipo de comportamiento? Sí, y ahora me dices cómo qué tan ansioso, efectivo y valiente ha sido ese Congreso para controlar este comportamiento. Quiero decir, ese es el punto de ser actores que importa. Las cosas que acabas de decir importan. Por cierto, va más allá del modelo. Se trata de la legitimidad en el modelo neorrealista. Tú tienes mucho. Los chinos tenían el mandato del cielo. Los reyes europeos tenían derecho divino. Trump Hexit, estas personas hablan de Trump como divinamente elegido, como único, excepcional. Así que no se trata de los sujetos, se trata de la naturaleza excepcional del líder soberano y la camarilla que lo rodea. Y entonces muchas cosas se vuelven claras en términos de si una vez que usted comprende la actitud. Andrea casi está con nosotros, faltan pocos minutos. Andrea, ella escribió un ensayo brillante el otro día que es muy relevante para nuestra audiencia de la ciudad de Nueva York hoy en la Fifth Ave. Hoy, gente, habrá una ceremonia e inversión en la Catedral de San Patricio con un nuevo cardenal, debería decir arzobispo. Has escrito un ensayo recientemente. El Papa y el presidente tienen visiones rivales. ¿Cuáles son las visiones competitivas? Y, en particular, ¿cuál es la visión de esta nueva y renovada Iglesia Católica? Bueno,
La base para esa idea era que el Papa es un estadounidense y un líder estadounidense, el primer Papa estadounidense. Entonces tienes a estos dos líderes estadounidenses. De hecho, al vicepresidente J.D. Vance, ¿sabes? Le gusta visitar al otro líder estadounidense. Su visión contrastante. El Papa es muy claro mientras es discreto que se opone a todo lo que representa Trump. Por cierto, lo literal, el significado de católico es universal. Se trata de valores universales, incluyendo la base universal del derecho internacional, cosas así. Trump, como acabamos de discutir, el nuevo Trump realista está por encima de eso. Incluso ha dicho que no tiene ningún uso para el derecho internacional. La única ley que necesito es que esté en mi propia mente, dijo al New York Times. Así que, en términos de universalismo y política basada en valores extranjero y doméstico versus completamente basado en el poder y la ley, es irrelevante porque se trata de mí, el líder. Estas son dos visiones americanas, muy americanas. Ambos han sido estadounidenses durante mucho tiempo y siempre han estado en conflicto, y ahora los tenemos, uno en el Vaticano y otro en la Casa Blanca. Intenta pensar. Con esta moneda podemos construir todo esto. Y mucho más. Esto depende de ti. Y en el lado opuesto podemos observar claramente tres símbolos distintos. Estamos muy contentos de anunciar que el centro educativo McDuckish acaba de producir una nueva moneda del templo de Cyrus Trump. Esta moneda especial fue producida y acuñada para los 70 años de la independencia del Estado de Israel y para honrar y alabar al presidente Donald Trump, quien prometió, pero la promesa desconocida también cumplió esta promesa. Y la próxima semana trasladaremos la embajada estadounidense a Jerusalén para construirle una casa en Jerusalén. El candelabro siempre fue el símbolo del Estado de Israel. Se utilizan tres idiomas, hebreo, inglés y árabe, representando un intercambio cultural y simbólico en El presidente Trump está iniciando un proceso profético al trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén. Al igual que el rey Ciro dijo hace 2500 años que me encargó de construir una casa en Jerusalén. El presidente Trump está construyendo una casa en Jerusalén. Quiero decirles que el pueblo judío tiene un largo memorando. Así que recordamos la proclamación del gran rey Ciro, el gran rey persa, hace 2500 años. Él proclamó que los judíos exiliados en Babilonia pueden volver y reconstruir nuestro templo en Jerusalén. Recordamos hace 100 años Lord Balfour, quien emitió la proclamación Balfour que reconoció los derechos del pueblo judío en nuestra patria ancestral. Recordamos hace 70 años al presidente Harry S. Truman, quien fue el primer líder en reconocer al Estado judío. Y recordamos cómo hace unas semanas el presidente Donald J. Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. El señor presidente, esto será recordado por nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Y como acabas de decir, otros hablaron de que tú lo hiciste.
Ahora quiero que sepan que este libro fue publicado el 15 de julio del 2021, cuando Biden era el presidente de los Estados Unidos, pero en este libro titulado Zeitgeist, que quiere decir el espíritu de las edades, Novus Ordum Seclorum, Nuevo Orden Mundial, habla de Trump como si fuera en su tiempo cuando este aterrador Dios vendría. ¿Y quién es este aterrador Dios que viene antes de que Jesucristo venga? Todos sabemos que Satanás viene haciéndose pasar por Jesús. Dice que el Dios de los masones vendría en tiempo de Donald Trump. ¿Quién quiere construir el templo? ¿Quién usted cree que va a aparecer en ese templo diciendo que es Jesús? Trump para el 2021 no era presidente. Definitivamente hay que estar ciego para no ver que nos aproximamos a un nuevo orden mundial y que el gran desafío ya empezó, pero estamos demasiado distraídos en otra cosa para darnos cuenta. A Trump incluso los que no simpatizan con él, como la revista Bloomberg, admite que le quedan 3 años y que los países e incluso los otros reyes lo ven como un rey. Hablan de un nuevo realismo que está cambiando el mundo y no volverá atrás. Lo que estos hombres analizan, ya Apocalipsis 13 nos lo había dicho hace tiempo. La segunda bestia, que es los Estados Unidos, gobernaría el mundo entero. Lo gobernaría porque cumplirían sus leyes de no comprar y vender y de adorar la marca de la primera bestia, el papado. Las profecías de la Biblia se están cumpliendo y tú, joven, en vez de salir a predicar el mensaje de los 3 ángeles enviado por Jesús, prefiere quedarte jugando al Boy Scout en un club. El Papa ha sido invitado al 250 aniversario de los Estados Unidos, pero él estará ahí de forma virtual. El Papa Leo no estará de forma personal ahí. Debemos predicar ahora que tenemos tiempo. El tiempo se acaba y la copa de la ira de Dios está casi rebosando. El mundo pasará por un tiempo como nunca antes y ignorar estas cosas no nos libra de que estas cosas no nos alcancen. Hacernos los locos y fingir que todo está bien no nos libra de la prueba que sobrevendrá a los que no se prepararon con Dios. No tengas miedo porque ningún plan del enemigo, ninguna oposición, ningún ataque puede detener lo que Dios ha ordenado para tu vida. Y aunque el mundo te rechace, aunque seas malinterpretado, objeto de burla o echado a un lado y te prohíban incluso predicar en tu iglesia, Dios te está mirando. Dios sabe lo que está pasando y Dios tendrá la última palabra, porque el mismo Dios que abrió el mar es el mismo Dios a quien tú sirves hoy y a quien yo le sirvo. Así que la pregunta no solo trata para el futuro, también trata para el ahora, para el presente. Cuando llegue la presión, cuando el costo aumente, cuando defender la verdad se vuelva impopular, cuando incluso te amenacen de muerte, ¿seguirás manteniendo tu fe en Jesús? Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, hermanas, esto ya se acaba, lo digo constantemente y hay personas que creen que soy un alarmista. Sí, soy un alarmista, porque el Señor me manda en Isaías, creo que 58 o 60, que dé la alarma en su santo monte. Por eso debo ser alarmista y debo tocar trompeta. La trompeta tiene un sonido fuerte. Cuando suena la trompeta, muchas personas escuchan. Yo espero que tú seas de lo que estés escuchando. Nunca olvides que tienes que poner a Dios en primer lugar ante todo. Nuestro Dios es bueno y viene muy pronto. Estas profecías no son para meterte miedo. Estas profecías son para que nos despertemos, porque realmente el mundo cree que nos queda mucho tiempo, y no solo el mundo, incluso también nuestra iglesia, pero el tiempo ya se acaba. Es ahora donde debemos predicar, hacer eventos donde traigamos un montón de visitas. Oremos, hermanos y hermanas. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te doy. Padre, muchas gracias porque tu presencia está con nosotros. Padre, te rogamos que nos ayude a serte fiel. Siempre, Dios, te voy a pedir por eso, porque Dios, los seres humanos somos egoístas. Los seres humanos, Dios, solo pensamos en nuestro bien. Padre, ayúdanos a amarte más, que nuestro amor por ti sea más grande que el amor que le tenemos al mundo. Padre, te presento a toda esta grey que está escuchando. Señor, tú lo conoces a cada uno. Tú sabes, Dios, por qué están pasando. Tú conoces, Dios, sus gritos desesperados, aún detrás de una sonrisa que finge estar bien. Señor, por favor, te ruego que sea con ellos, que responda sus oraciones, Dios, conforme a tu voluntad.
no conforme a las nuestras, Dios, porque nosotros no sabemos pedir. Señor, mi Dios lindo y bueno, por favor te ruego que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos prepare para estos tiempos difíciles. Señor, muy pronto esto se acaba y necesitamos, Dios, estar desde ya preparado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios, y quita toda maldad de nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos reales y no cristianos fingidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.